que incluso podría alcanzar un 15%, dicen algunas estimaciones. Y esto tiene mucho revuelo, sobre todo este año que se ha hablado tanto de economía, al punto que un informe de la Universidad Católica Andrés Bello dice que el 50% de los hogares de Venezuela ya no son pobres, cuando habíamos escuchado cifras de pobreza alarmantes, cerca del 80 o 90% de la población en condiciones de pobreza o dificultades muy duras. ¿Qué repercusión tiene esto en la popularidad del presidente? ¿Qué impacto tiene electoralmente? Y bueno, quizás frente al mundo también. Es muy bueno que saques la información de ayer de la Universidad Católica, porque todos los organismos en materia de información, de estudio social o de estudio de la pobreza, reiteradamente vienen acentuándose en la parte negativa de los informes. Claro, se supone que la investigación es investigación y no es negativa ni positiva, claro, pero nadie quiere decir algunas cosas que son innegables, que ha habido una ligera mejoría en la economía del país. Y eso no es para que el venezolano se lo achaque necesariamente al presidente Maduro, a pesar de que hay un proyecto que se llama el Maduro Económico, que vamos a hablar de ello si nos queda un minutico. Así es que en este esquema, muy bueno lo que acaba de hacer la Universidad Católica, bueno, la parte de este estudio que está vinculado a la Universidad Católica, donde revela lo que todo el mundo sabe, una ligera mejoría en el tema de la pobreza, incluso que hay el 62% de los venezolanos, eso no le dice la encuesta, eso son mis informaciones, tienen más de 2 empleos, o sea que no tienen solo el salario mínimo, claro, tienen más de uno. No, ya nos hubiéramos muerto de hambre si tuviéramos, claro, el salario mínimo. Entonces, realmente el problema es que el venezolano, con sus razones, no acepta nada de este gobierno, vamos a decirlo así. Tiene sus razones. Como yo trato de no entrar en el tema de opinión en esto, sino la información, como tú me preguntabas también, el tema del presidente Maduro, hay la creación de un Maduro económico, fortalecido por estos ministros pragmáticos que están abriendo la economía y que tienen sus enfrentamientos pequeños. Allá en la Asamblea hay muchos que le dicen al presidente Maduro que todo lo que está haciendo es una receta del Fondo Monetario Internacional para pedir préstamos. Claro. O sea que ligeramente. Hay resistencia, ¿no? No es que haya una resistencia, tú sabes, aumentando, no. Alguno que otro, porque no hay es solamente una línea, pues, el PSV, en eso tienen una sola dirección. Entonces, el año pasado, el presidente Maduro tenía casi 80 y algo % de rechazo. Ha bajado a menos del 60 y algo %. El año pasado, una reducción importante, el presidente de la República no aparecía entre los 6 primeros líderes, todas las encuestas dicen esto, no aparecía entre los 6 primeros líderes del país. En estos momentos, después de ese Maduro económico, después de esa apertura económica, aparece encabezando los 6 primeros líderes del país. Claro, tendrá 16% y el que le sigue la oposición tiene 6 o 4%, ¿no? Tampoco estamos diciendo que... Y hace un año, el 82% de los venezolanos quería que el presidente Maduro se fuera ya de inmediato. Sí. Hoy en día, el 78% de los venezolanos dice que no le importa quién mande, quién sea el presidente, con tal de estar un poco mejor. Fíjate por dónde van las encuestas. O sea, el Ejecutivo Nacional, todo esto es información, viendo la falta de popularidad del presidente Maduro y la posibilidad de perder el proyecto y el liderazgo, ¿no? del PSV o del socialismo, sí, hizo un giro. Reorientó su política. Hizo un giro que no lo ha hecho necesariamente el presidente todavía del todo, pero es un giro hacia el lado económico. Se apartó del mundo político, se fue al lado económico, abrió la economía, mejoró un poco la población y, por supuesto, le dio un enfoque nuevo a ese socialismo que oímos a cada rato. Sí, creo que en eso coincide parte del país, que ha habido modificaciones económicas estructurales, sí, que han sido quizá de a poco, y por eso quizá vienen esas opiniones incluso dentro del chavismo con un poco de resistencia. Sí, y todo eso en medio, claro, ahora que me preguntabas de las opiniones, de 4 tendencias que hay subterránea debajo del presidente Maduro, ¿no? Que es natural además, ¿no? Sí, hay grupos y hay tendencias. Las tendencias son las que pasan subterráneamente por debajo del presidente, pero lo mantienen a flote. Es el madurismo, por supuesto, con la mayoría de los ministros, gobernadores, con la fuerza de ser el partido del gobierno.
El chavismo, que tiene 4 ministros, que se mantiene ahí latente, no da tiempo de explicar más. Diosdado Cabello y su corriente, que sigue diciendo, yo soy el número 2, yo vengo después del presidente Maduro. Y número 3, los militares, que siempre han tenido una fuerza extraordinaria en el Ejecutivo Nacional. Los demás son grupos. El grupo de Jorge Rodríguez, que es un grupo ideológico fuerte, el grupo de Delcy Rodríguez, que es la que manda en el país. Y muchos lo meten en el mismo paquete, dicen los hermanos Rodríguez. Sí, venían antes los hermanos Rodríguez, pero ahora Delcy está de ejecutora de la política económica del presidente Maduro y se aleja un poco de su hermano. Su hermano mantiene su posición ideológica para mantener una fuerza en el gabinete y, por otro lado, Delcy se fortalece en el medio de todo el respaldo del presidente. Los otros grupos son Carmen Menéndez, Vladimir Padrino Gómez, por supuesto, que es un hombre muy importante, Silvia Flores, la esposa del presidente, no por ser esposa del presidente solamente, sino porque ha sido presidente de la Asamblea, claro, ha tenido mucho poder en el PSV, y algunos otros que no me da el tiempo. Claro, bueno. Porque me inspiraste, me levantaste nos está diciendo cosas que se comentan en la calle, que la gente sabe y que además en algunos casos esas costuras se ven, mínimamente, pero así se es, ven. así es. Leo comentarios de la audiencia. Alejandro Galoé dice, buenos días, señor Tomás. Venezuela y el continente exigen al país, o que el país, mejor, retorne al orden democrático y constitucional, con separación de poderes, que tales poderes sean imparciales para que pueda avanzar en paz hacia el progreso y la prosperidad, como establece la Constitución. Usted decía que el poder lo ostenta el presidente. Pero, mire, yo le quiero hacer una reflexión a todos los venezolanos, ojalá me puedan acompañar en esto. Una cosa es lo que creemos, lo que deseamos, lo que aspiramos, lo que pensamos, lo que nos parece que es mejor para el país o lo que es mejor para el país. Y otra cosa es la realidad. Esto sí es duro, mire, esto es duro en la familia, en los matrimonios, con los hijos y en la política. Es dura la realidad. No hay posibilidad de ese país que el amigo me dibuje y pregunte. Ramón Ramos escribe, según su opinión, como analista político, ¿quién tiene el mayor liderazgo dentro de la plataforma unitaria y quién tiene dentro de la Alianza Democrática también el mayor liderazgo? ¿Es posible la unión de estas tendencias que parecen totalmente divorciadas? No, mi información ya lo dije antes que no, que va a haber lamentablemente un candidato único, va a haber un candidato por su lado, el que tenga más fuerza, y va a haber el candidato Juan Guaidó. Otro comentario, señor Tomás, de repente la oposición no tiene nada que ofrecer para negociar, pero el país sí tiene mucho que exigir. Venezuela no puede seguir siendo vista por los héroes revolucionarios como su botín personal. Es necesario restablecer el orden democrático. Así es, Venezuela tiene mucho que pedir y Estados Unidos también. E internamente también dentro del Ejecutivo, que hay muchos que temen la pérdida del liderazgo del presidente Maduro si no negocia y hace conversaciones importantes con la oposición. Eso para contestar a nuestro amigo. Hay un sector de la población que no cree nada de esto que hemos hablado Así aquí. es. Y escriben, por ejemplo, buen día, hagan lo que hagan, el gobierno tiene planes de ser reelecto eternamente en Venezuela. Todas las instituciones y poderes están intervenidos y subordinados al régimen, escribe Rafael Núñez. Bueno, sí, una cosa es lo que quiera el Ejecutivo, lo que quiera el presidente, y otra cosa es la que pueda pasar. Entonces, yo te quiero decir que esto pasa porque el presidente tiene todos los poderes, por supuesto, pero además de eso, porque ha venido dividiendo la oposición. Siempre criticamos a la oposición y no nos recordamos toda la historia de lo que ha ocurrido. Y quiero dejar un mensaje, porque se me va a acabar el tiempo, cuando dije que iba a Estados Unidos, a Washington. Yo voy a Estados Unidos a dar mi informe confidencial duro sobre Estados Unidos. Me lo aceptan y por eso, evidentemente, también traigo información para ustedes, los venezolanos. Bueno, vaya, que no lo deje el avión. Gracias por venir a Globovisión. Muchas gracias. Termina la entrevista con Tomás Socias López. Analizamos el momento que vive políticamente en nuestro país. 7:28, una pausa.